Hoy retomamos nuestro capítulo 5 del estudio bíblico Discipulado que fortalece para este 2025. Estamos empezando ya este segundo semestre y continuamos con la bendición del Señor en nuestro capítulo 5 que se titula ¿Cómo ser un cristiano espiritual?, para el cual ya habíamos hecho un avance también interesante, profundo, respecto a las claves que debemos ir analizando, los cuales se convierten en pautas importantes y relevantes para poder contestar a manera de pregunta cuando vemos el tema del capítulo, cuando dice cómo ser un cristiano espiritual. Cómo ser un cristiano espiritual. Y hemos venido analizando de las claves que vamos a ir revisando a lo largo y ancho de todo el capítulo 5, hemos visto dos claves. Y hemos tomado como base bíblica 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, que dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, según lo que manifiesta la palabra del Señor a través de esta carta paulina, en donde el apóstol Pablo se dirige a sus hermanos en la iglesia en Corinto. Bien, las claves que vamos a ir analizando nos van a ayudar a ser una persona espiritual, nos van a ayudar siempre y cuando estemos dispuestos en nuestro corazón en obedecer las recomendaciones que vienen a la luz de la palabra del Señor. Cuando eres espiritual, las personas se referirán a ti como ese hermano espiritual. Es bueno que la gente se refiera a cada uno de nosotros como hijos de Dios, como personas espirituales. La gente tiene gran respeto hacia los cristianos espirituales porque es algo esencial y necesario dejarlo subrayado. No es fácil alcanzar la espiritualidad. No es fácil. Más aún en el medio en el que nos desenvolvemos con un sistema tan apremiante, aprensivo y dominante sobre las personas que no buscan de Dios. Así que hoy vamos a continuar analizando algunas claves más. Tenemos la aspiración el día de hoy de poder culminar el capítulo y vamos a tratar de avanzar. Caso contrario, si no nos alcanza el tiempo, pues bueno, quedará ya poco material para seguir revisando en nuestro siguiente estudio bíblico. Vamos a ver una tercera clave. Y esta tercera clave, para que usted tome nota, recuerde tener su libreta, ante todo la palabra de Dios, y un bolígrafo para que tome apuntes. Nuestra tercera clave dentro de nuestro capítulo 5 es conviértete en un cristiano espiritual teniendo buena conciencia. Teniendo buena conciencia. Vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20, que dice lo siguiente: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tu conciencia es la voz de tu espíritu humano, por decirlo de esta manera. Ese suave impulso es la exhortación de tu espíritu. Para ser espiritual, debemos de ser sensible a la voz de nuestro propio espíritu, considerando que el ser humano es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, es necesario que podamos ver a la conciencia, ¿sí?, como esa parte sensible. Debemos de ser sensibilizados para poder escuchar la voz de nuestro propio espíritu. Entre más ahogues la voz de tu espíritu, menos espiritual te volverás. En otras palabras, entre más ahogues a tu conciencia o la endurezcas, menos espiritual te volverás. Una buena conciencia es necesaria para mantenernos espiritual. Y eso es por principio a todo cristiano al cual la palabra del Señor nos está hablando. Dos miembros de la iglesia, y bien los refiere con nombre propio la palabra: Himeneo y Alejandro. Ellos desecharon la fe y la buena conciencia, y de este modo su vida cristiana
estuvo naufragando, según lo que nos relata el apóstol Pablo, dirigiendo estas palabras a su hijo espiritual, a su discípulo llamado Timoteo. Mientras que desechemos nuestra conciencia, seremos capaces de hacer males cada vez peores hasta llegar el día en que totalmente pudiéramos estar abandonando la fe. La conciencia es la voz de ese componente, por decirlo de esta manera, superior, de un ser humano, sea cristiano o no. La conciencia de un hombre es la que trata de evitar que haga el mal. Es importante tener una conciencia. Es importante saber que tenemos esa voz interior. Y es necesario tener una conciencia buena y a su vez también que sea fuerte. Porque es ahí en donde cada uno de nosotros puede dar testimonio de que sin haber llegado a los pies de Cristo, antes de vivir esa vida alejada de Dios, en muchas maneras o en muchas situaciones nos encontramos regidos por la escala de valores o por principios de cuna que fueron otorgados desde el hogar. Cuando hablamos de cuna, hablamos de hogar. Hablamos de aquellos principios, de aquellas normas éticas y morales que fueron instituidas desde muy pequeños en el hogar, bajo el precepto y las normas de conductas que regulaban a esas vidas. Bien lo dijo el Señor Jesucristo. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. En ese margen encontramos que los padres de una u otra manera siempre van a procurar que sus hijos caminen en buena conducta. Estamos hablando de un hogar normal, de personas normales, bajo una situación normal, en donde por principio se le enseña a un ser humano desde muy niño a no tomar lo que no es de él, a no mentir, a ser ordenado, a ser puntual, entre otras cosas, como principios universales. Y de repente, si usted tiene un recuerdo de aquello que antes experimentó, por ejemplo, no mientas, es algo muy tradicional en los hogares, en donde se nos enseña a no mentir o a no tomar lo que no es suyo. Y de repente usted se encontraba en alguna situación donde fue necesariamente enfrentado a tomar aquella decisión de mentir y algo le decía a usted, no mientas. Esa voz que venía desde adentro le decía, no mientas, o ¿sabe qué? No cojas esos 5 sucres. En mi tiempo, en mi niñez, estábamos hablando del sucre. No tomes esos 5 sucres, o esos 10 sucres, o esos 100 sucres. Pero al final no le hacíamos caso a esa voz, sino que lo tomábamos, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene una experiencia muy clara de que esa voz interior siempre ha estado ahí regulando o tratando de regular las buenas cosas que deberíamos de hacer. Por eso es importante para todo ser humano tener una conciencia buena y fuerte. Puedes tener una conciencia fuerte o puedes tener una conciencia débil. Así de sencillo. En el caso que vemos en la palabra del Señor, el apóstol Pablo dijo que él tenía buena conciencia. También reveló que siempre había mantenido una buena conciencia, aún siendo incrédulo. Por eso yo tomaba como referencia el ejercicio que hacía hace un momento, en donde todos nosotros, en un momento dado, fuera de nuestra vida cristiana, fuimos confrontados a tomar decisiones y esa voz que nos traía aquellas palabras de un padre y de una madre respecto a las buenas cosas que teníamos que hacer en la escala de valores que regulaba ese hogar. Dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 y 13 lo siguiente. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo
habla del pasado. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Bueno, todo el mundo en su ignorancia se va a justificar. Todo el mundo en su ignorancia va a actuar. Y no porque sea un epíteto, en este caso peyorativo, no se trata de que usted y yo nos ofendamos por ser ignorantes en alguna área específica o general. Así que lo que tenemos que ir comprendiendo el día de hoy respecto a la conciencia que se nos pide, que debemos desarrollarla, debemos mantenerla sensible, es que sirve esa buena conciencia para que nuestra vida cristiana pueda crecer espiritualmente, porque ahora tenemos una diferencia abismal entre tener una buena conciencia o una conciencia fuerte sin haber tenido a Cristo Jesús por la regulación de los valores y principios instituidos en la cuna, y ahora al ser cristianos, al ser hijos de Dios, al ser discípulos de Cristo, sabemos que nuestra norma de conducta es la palabra de Dios. Y al ser la norma de conducta para nosotros la palabra de Dios, nos alimentamos diariamente y es la palabra del Señor la que alimenta nuestro espíritu. Y ahora no somos regulados por una escala de valores sociales de un hogar corriente, sino que ahora somos regulados por la norma de conducta y por la escala de valores que Cristo Jesús establece en su palabra. Hay una gran diferencia ahora. Entonces, dejamos atrás esa vida sin Cristo y la conciencia que teníamos en esa época, y ahora estamos frente a una nueva criatura. Somos regenerados, tenemos la mente de Cristo, nos alimentamos de la palabra de Dios y sabemos que esa palabra en nosotros cala profundamente, y ahora nuestra conciencia realmente tiene que ser buena, fuerte, y debe de ser alimentada también por la palabra del Señor. Cuando nuestras conciencias, por ejemplo, se endurecen, es difícil que Dios nos pueda hablar. Debemos de recordar que el Señor nos habla por su palabra. Hagamos el ejemplo. Usted está día a día trabajando negativamente y a favor de endurecer su conciencia, y llega a la iglesia y usted entra y sale igual, recordando que no vamos a una iglesia, por decir, a un templo. Sabemos que la iglesia somos nosotros, pero dentro de la terminología coloquialmente cristiana, decimos que vamos a la iglesia, nos congregamos en la iglesia, que vamos a escuchar un sermón y entramos y salimos igual. Y eso pasa una semana, la siguiente semana, cuando nos damos cuenta, amados hermanos, ¿sí? Es que realmente nuestra conciencia está tan dura que es difícil que Dios pueda hablar en esa conciencia. ¿Y a qué se debe? Por ejemplo, tú y yo siempre debemos de intentar, de esforzarnos por tener una buena conciencia, porque el peligro de una conciencia endurecida trae graves consecuencias, como por ejemplo, no estar escuchando la palabra de Dios. No le escuchamos, nos hacemos de oídos sordos. El sermón es para el vecino, el sermón es para el hermano de adelante, el sermón es para mi esposa, el sermón es para mis hijos, pero jamás el sermón es para mí. No sé si le ha pasado aquello, y hay muchas anécdotas, y no estamos hablando de historias inventadas, estamos hablando de relatos de personas que han contado precisamente este tipo de comportamiento en personas. Dice, qué pena que no vino tal hermano, porque ese mensaje era precisamente para él. Siempre vemos ese tipo de comportamiento y hay que hacer un alto ahí. Esta conciencia, cuando está endurecida, en este caso, podemos ver que nos está aguijoneando todos los días. Pero cuando la conciencia está fortalecida y no endurecida, significa que a favor de nosotros va a permear una conciencia que está suave, sensible,
porque va a permitir que nos podamos mantener aplicando lo que recibimos del Señor y poderlo aplicar de tal manera que estemos siempre en el camino correcto. Una conciencia endurecida no permitirá que permee la palabra. Por lo tanto, cada vez que tengamos que tomar una decisión, la haremos de manera equivocada, porque estaremos cediendo a la carne y no precisamente a lo que alimenta nuestro espíritu. Cuando tu conciencia desaparece, también desaparece ese elemento en tu interior que puede impedirte alejarte de Dios. La gente se aleja de Dios porque deja de leer la palabra. La gente se aleja de Dios porque deja de orar. La gente se aleja de Dios porque deja de congregarse. Y ya lo vamos a ir viendo más adelante. La unción, la palabra de Dios, las predicaciones que el Señor da a través del Espíritu Santo a sus pastores van a dejar de tocarte, van a dejar de influenciarte. Tu conciencia es como la palma de tu mano. Algunos de nosotros tenemos manos suaves, mientras que otros tienen manos callosas. No sé cuál sea su actividad o su oficio en estos momentos, pero yo hace muchos, muchos años atrás, por obviamente un oficio que ejercía, mis manos se hicieron tan callosas que parecían piedras, piedras, eran duras. Y cuando tus manos son callosas, se hacen insensibles. Puedes tocar algo caliente, puede incluso alguna viruta de metal entrar y no sentir mayor dolor, e incluso te puedes cortar y no va a pasar mayor problema porque estás siendo insensible. Pero si tus manos son suaves y delicadas, al mínima sensación de calor, tú vas a contraer tu mano. La mínima picadura o el mínimo incóntulo vas a sentir porque es permeable. Así podríamos decir que es la conciencia. De la misma manera, tu conciencia se endurecerá mientras sigas pecando sin arrepentirte. Cuando los cristianos se vuelven indiferentes a los apremios de Dios, es una señal peligrosa. Preste atención, peligrosa. Muchos cristianos mienten. ¿Usted conoce a un cristiano que mienta? No lo mire, probablemente esté al lado suyo. Pero muchos cristianos mienten y su conciencia dejan de aguijonearlos, deja de ser permeable porque se va endureciendo, se va haciendo insensible. Mucha gente miente, le miente a Dios, se miente a sí mismo, le miente a su prójimo. Algunos de ellos hasta pueden inventar historias falsas sin pestañear. Se ha sabido de siervos que dicen que viven mejor después de mentir. Confiemos en Dios que ninguno de esos sean de nuestra amada iglesia. La diferencia estará entre siervos y también entre que estos siervos, mejor dicho, la diferencia entre estos siervos y una persona que tiene una buena conciencia, por decirlo, los siervos que viven mintiendo y que están endureciendo su conciencia y siervos que están con una buena conciencia sensible, siempre va a verse que es gradual el endurecimiento. Una conciencia no se va a endurecer de la noche a la mañana, de lunes a martes. Jamás va a ocurrir eso. Una conciencia se va a ir endureciendo gradualmente, poco a poco, así como pasa con las manos, igualito. Te vuelves cada vez más duro a medida de que te acostumbras a pecar. Y hay gente como que las mentiras son insignificantes. Mienten en el trabajo, mienten en el estudio, mienten en la iglesia, se mienten a sí mismos en el hogar. Luego va a llegar el momento en el que cuando peques ya dejarán de molestarte. Porque hoy por hoy a un cristiano con buena conciencia, con conciencia sensible, si cae en pecado, hasta se molesta consigo mismo, ¿no? ¿Por qué hice esto? Y se molesta. Es una reacción normal porque hay sensibilidad, porque es algo que te incomoda. Pero si pecas y deja de molestarte y deja de incomodarte, es porque ya te estás acostumbrando, es porque estás endureciéndote. Puedes cometer pecados de mayor o menor impacto en su consecuencia terrenal, y aclaro, porque no hay clasificación de pecados. No es que uno es
peor que otro. Pecado es pecado. Pero si lo vemos desde el marco terrenal, pudiéramos poner esto en énfasis. En la parte espiritual sabemos que todo pecado tiene el mismo impacto delante del Eterno. Pero si hablamos en lo terrenal, como consecuencia, pudiéramos decir que hay ciertos pecados que tendrán mayor o menor relevancia. Una cosa es que usted mienta porque obviamente quiere comer algo que le tiene prohibido. Y otra cosa es que usted robe. Otra cosa es que usted levante falso testimonio en contra de una persona, porque hoy en día eso tiene consecuencias penales. Entonces, en el marco terrenal, los pecados pueden tener mayor impacto o menor impacto, pero en el mundo espiritual, para Dios, pecado es pecado. Sea que usted le mienta a su esposa respecto a que no ha comido algo que estaba prohibido por el doctor, o que usted mañana más tarde haya tomado algo de su trabajo. Entonces, si tenemos una conciencia muy sensible, los pecados que puedes llegar a cometer por caer en pecado serán, chicos, en ese contexto que acabo de diferenciar. Pero a medida que tu conciencia se endurece más y se desgasta más, tu habilidad para cometer pecados más atroces crece. Va subiendo el nivel, el nivel, el nivel, el nivel. Y cuando te das cuenta, no hay diferencia entre un cristiano y una persona del mundo. En algún momento de mi vida, a título personal, conversé con alguien que aparentemente, y digo aparentemente porque es en el mundo terrenal, mundo físico, esta persona vive muy bien. Pudiéramos decir que está acomodada económicamente en esta tierra. Y un día le dije, debes de estar preparado para encontrarte con Dios, con tu Dios, en cualquier momento. Sabemos, amados hermanos, que el hombre, su vida es tan efímera que hoy puede estar en la mañana y en la tarde ya no estar, como la neblina del día, como lo identifica Santiago. Así que esta fue precisamente la expresión que pude mencionar. Debe de estar preparado para encontrarte con tu Dios en cualquier momento. Él estaba en compañía de dos amigos, a lo cual él contestó que efectivamente no estaba preparado, que él solo está preparado para vivir en esta tierra. Pero en realidad al final no le importa. Él está disfrutando de lo que en esta tierra hay. Cuando llegas al punto, como esta persona, al que no le importa si se va al cielo o al infierno, lo que tienen claro es que esta vida es una sola y hay que vivirla y disfrutarla. Y creo que en esta tierra eso es una gran verdad, pero también es una gran verdad que el infierno es real y está preparado para todo aquel que no aprovechó la única vida en esta tierra para decidir si pasar en la presencia del Eterno por toda la eternidad en el paraíso o pasar separado de Dios en aquel lugar para Satanás y sus seguidores, un lugar de tormento, un lugar obviamente de dolor. Así que cuando llega a alguien a no importarle si se va al cielo o al infierno, entonces esa persona está en peligro, está en peligro. Por ejemplo, en esta semana escuchaba a una persona que se identifica como cristiana, de muchos años, porque la conozco de mi adolescencia. Y para ella estos tiempos que estamos viviendo hoy por hoy, no es que el Señor está cerca, para nada. Ni creen ni piensan que Jesús pronto viene por su iglesia. Si para Pablo estaba cerca, hace aproximadamente 2000 años, imagínense cómo no va a estar cerca para nosotros. Lo que sí menciona esta persona es que lo que se vive hoy por hoy es la necesidad del hombre y punto. Y se identifican como cristianos. Entonces, ¿cómo realmente la gente que profesa a Cristo
le da lo mismo lo que estemos viviendo en estos tiempos, y de esa manera se justifica el seguir prolongando aparentemente la necesidad de buscar y hacer más y más dinero para este mundo. Porque al final, como vino en desnudez se irá de aquí, sin nada. En medio de ello, esto es muy peligroso, muy peligroso. Quizás te importa más cuando eras joven el pensar si vas al cielo o al infierno, porque mucha gente llega un momento dado, más aún cuando la muerte está rondando alrededor suyo, y que se muere tal persona, tal persona, tal persona. Muchas veces los jóvenes comienzan a preocuparse. Pero a veces la gente que llega a tener ya muchos años más deja de ponerse a pensar en aquello, precisamente porque comienza a endurecerse, tanto que ya no le importa a dónde termina sus días. Todo cristiano necesita tener una conciencia sensible. Por eso mi recomendación es: no te acostumbres al pecado. No llegues al punto en el que ya no te importe. Mi recomendación es que seas sensible a las pequeñas persuasiones de tu voz interior para que continúes siendo ese cristiano espiritual. Es importante tener esa buena conciencia. Una cuarta clave que nos comparte el estudio bíblico en esta noche es que para ser ese cristiano espiritual debemos de convertirnos en un cristiano espiritual, pero conviviendo. Yo aquí voy a utilizar un término y sus sinónimos, ¿sí? Conviértete en un cristiano espiritual conviviendo, y de ahí vamos a desagregar algunos sinónimos: cohabitando, coexistiendo, residiendo, participando, compartiendo, terminan los sinónimos, de manera regular. Cuando hablamos de regularidad, hablamos de una constante. Cuando hablamos de irregularidad, hablamos de intervalos. Lo que se nos recomienda en esta clave es que tú y yo debemos de convertirnos en esos cristianos espirituales porque convivimos, ¿sí?, de manera regular con nuestros hermanos. Cohabitamos de manera regular con nuestros hermanos, coexistimos de manera regular con nuestros hermanos, residimos de manera regular con nuestros hermanos, participamos activamente de manera regular con nuestros hermanos. Estoy hablando de nuestros hermanos cristianos, de la familia de la fe, y también compartiendo de manera regular con todos nuestros hermanos. Vamos a ver qué dice Judas, capítulo 1, versículo 19, el capítulo que tiene Judas. El versículo 19 dice lo siguiente: estos son los que causan divisiones. Estos son los que causan divisiones. Subráyelo ahí. Estos son los que causan divisiones. Y ahí hay una pausa que hacer. Y dice: los sensuales, que no tienen al Espíritu. Que no tienen al Espíritu. Entonces, separarse, y reciba bien este consejo. Separarse de los demás cristianos es un error espiritual terrible, terrible. Las personas que no tienen el Espíritu Santo son las que se alejan, son las que no les gusta tener coinonía, son los que se dividen, son los que quieren estar apartados. ¿Y quién trae división? Es el enemigo. Así que tenga mucho cuidado con aquello. Las personas que no tienen al Espíritu Santo son las que se alejan. En otras palabras, por decirlo de esta manera, sin sacar de contexto lo que voy a decir, nuestra espiritualidad depende también en gran manera de la convivencia. De la convivencia. Si hay un montón de carbones encendidos, usted que de repente tiene la experiencia de algún día haber visto una fogata de carbones para una parrilla o para cocinar o para hacer un asado, lo que usted vaya a hacer. Usted tiene la idea clara de que ve un montón de carbones encendidos en un asador.
permanecen ardiendo al estimularse entre ellos. Yo pongo el ejercicio que hago en mi caso. Pongo los carbones que están obviamente fríos, sin encender, frescos, nuevos, y todos pues obviamente juntos, como están fríos, no hay fuego. Se consigue un carbón que se lo puede encender en una hornilla de gas aparte hasta que está el rojo vivo. Usted lo lleva inmediatamente y lo pone en medio de los demás carbones que están fríos. Y ese carbón, como están todos abrigados ahí, comienza a transmitir ese calor y cuando usted se da cuenta, ya no solo tiene un carbón rojo, sino que tiene 5 rojos, 10 rojos. Cuando se da cuenta, todos están rojos ardientes ahí, están sí, tributando algo, la suma de todos ellos y levantan el fuego. En ese sentido, cuando usted tiene ese montón de carbones encendidos entonces en un asador, permanecen ardiendo al estimularse entre ellos. Entre ellos se están estimulando. Ahora, hacemos el ejercicio a la inversa. Si sacas uno de los carbones del asador, de esos que están ahí ardiendo entre sí, los sacas de ahí y los separas, ¿qué es lo que va a ocurrir en los próximos minutos? Tal vez en una hora, tal vez ya en las 2 horas. ¿Qué es lo que va a pasar? El fuego en ese carbón separado va a ir disminuyendo hasta que se apaga. Esos que dicen por ahí que no es necesario congregarse, que no es necesario tener ese tiempo de ir a la iglesia, no, que mejor se queda en la casa. ¿Con quién va a hablar? ¿Con quién va a interactuar? Es verdad que está su esposa, que usted lo ve todos los días, pueden estar sus hijos, a quienes ve todos los días, pero será suficiente. Si usted se pierde de esa riqueza, como bien el Señor nos lo hace ver en el libro de Salmos, que es bueno, es agradable ante sus ojos ver cómo los hermanos ahí están, ¿sí? Habitando juntos, están en armonía, están en coinonía, cómo el uno transmite, ¿sí? Ese amor del Señor a otro, transmite ese testimonio viviente de lo que Dios ha hecho en realidad en su vida. Por eso, si usted saca a ese carbón, lo que va a pasar es que se apaga. Y si usted sale de la congregación y deja de congregarse, de coexistir, de convivir, de compartir, de residir, pues, ¿sabe lo que va a pasar? Se va a enfriar. Esto es lo que le sucede a tu espiritualidad cuando te desconectas de la convivencia con otros cristianos que son igualmente espirituales. Decide entonces ser un cristiano espiritual teniendo convivencia regular. No dejes de congregarte, no dejes de animarte, no dejes de fortalecerse unos a otros. Nuestro mundo está formado, el sistema y la sociedad en sí, por personas nada espirituales. En otras palabras, por personas que odian a Dios. Así de sencillo. Alrededor nuestro hay mucha gente atea. Alrededor nuestro hay mucha gente que insulta a Dios, que ofende a Dios. Alrededor nuestro hay mucha gente que vive en transgresiones y rechaza a Dios. Hay mucha gente que manifiesta literalmente su odio hacia Dios. Casi toda interacción con el mundo te debilita y disminuye tu espiritualidad. Si usted es una persona dentro de la población económicamente activa y tiene un trabajo, sea cual sea su trabajo, en un trabajo obviamente hay gente de todo tipo, de todo tipo. Puede ser que por la misericordia de Dios usted tenga un compañero cristiano que se identifica como cristiano y que no es del servicio secreto. Pero por lo general hay de todo tipo de creencias. Y en el día a día usted interactúa. ¿Cómo usted termina su jornada laboral? Porque ahí no es que están orando, ahí no es que están hablando de la palabra del Señor. Ahí usted va a escuchar malas palabras, insultos, groserías, envidia, pleito, contienda, chisme. Hay de todo en un lugar de trabajo. Por mucho que se esfuerzan las organizaciones por tener un buen clima laboral, si no está Dios, no puede haber buen clima laboral. No puede haber un buen clima en sí. Entonces, ¿usted cómo termina su jornada de trabajo? Termina debilitado.
espiritualmente, probablemente usted terminará desgastado. Así es. Entonces, lo que trato yo de comunicar en esta noche es que la interacción con el mundo, la interacción en los estudios, en una universidad, en un colegio, la interacción en un trabajo, la interacción en su emprendimiento, porque si usted tiene un emprendimiento y tiene que atender gente, usted atiende gente de todo tipo. Al final, todo ese tipo de interacción que no tiene que ver precisamente con gente cristiana, a usted lo va a debilitar, lo disminuye espiritualmente. Y si a eso usted le suma que se aleja de congregarse, porque hay gente que le es muy sencilla no congregarse, le es muy fácil no congregarse. Hay gente que busca cualquier pretexto, amado hermano, y se lo digo con toda sinceridad, cualquier pretexto busca y no va a la iglesia. Y no va a la iglesia, no se congrega. Busca cualquier pretexto. Y cuando hablo de pretexto es porque cualquier cosa va a ser buena para justificar el no ir a la iglesia. Hay gente que ha nacido en carro y porque el carro está dañado no va a la iglesia. Pero al trabajo va, así sea en burro, pero va al trabajo porque si no le descuentan el día. Porque así funciona. Y discúlpeme la expresión que utilizo en esta noche, pero es que así hay que hablarlo en castellano, ¿no? Hay otras personas que, por ejemplo, dicen, hoy hemos amanecido con ganas de filosofar, mirándonos entre nosotros y no tenemos ganas de ir a la iglesia. Y se quedan ahí, en su casa. Y entonces, si eso te es fácil, la segunda vez será fácil, la tercera vez será más fácil. Y cuando te das cuenta, eres un cristiano luciérnaga. Se prende y se apaga. Se prende y se apaga. Entonces ahí ya no hay regularidad. Lo que existe es una irregularidad. Y todo lo irregular es malo. Es malo. Para ti y para los tuyos. ¿Por qué? Porque es la constancia lo que marca la diferencia. Es la disciplina, el amor que tú le pongas a lo que tú buscas adorar. Y es verdad que tú lo adoras en tu casa, pero el Señor se agrada de ver a su pueblo unido, adorándole y alabándole. Y más aún recibes beneficios, porque la comunión no solamente es de manera vertical, la comunión también es de manera horizontal. Por ejemplo, este domingo, recordando la cena del Señor, lo que tenemos es una celebración de acción de gracias por la gracia recibida, comunión con Dios y comunión con los santos. Nos alegramos al recordar y al hacer memoria de lo que Jesús hizo por nosotros, al tener el pan, al tener la copa, al recordar todo eso, al mirarnos mutuamente y saber que estamos en ese sentir y en ese mover para buscar las cosas de arriba y que el Señor se agrade a ver un pueblo unido, no precisamente junto, sino unido. Entonces, cuando hablamos de la disminución y la debilitación espiritual, es precisamente por la interacción del mundo. No hay manera de poder mantener una vida espiritual si no se tiene convivencia constante, constante. Por este motivo, se nos apremia a ir a la iglesia y a no dejar la convivencia, no dejar la convivencia. La vida cristiana no es una carga. Dios para usted no tiene que ser una carga. Si Dios para usted es una carga, usted no es hijo de Dios y debería revisar su vida espiritual. Si usted ha etiquetado su vida en actividades secuenciales en una semana y dice, qué cansado que es esta semana, tantas cosas que tengo que hacer para el Señor. Cuando usted se da cuenta, amado hermano, eso le justifica, no, me voy a quedar descansando en la casa. Si usted está viendo que va a la iglesia por cumplir una actividad, por decir así, al lugar donde nos congregamos, entonces usted tiene un serio problema. Usted tiene un serio problema. Nadie siente una carga por ir al cine y se lo aseguro que nadie siente carga por ir al cine. Nadie siente una carga por ir al estadio. Nadie siente una carga por ir a conversar, a tomar un café con los amigos. Nadie siente eso como carga, ¿no? Más bien dice, es una manera de liberarme, desestresarme. Pues bueno, yo le puedo decir algo por experiencia. Yo me desestreso en la casa del Señor.
Yo me gozo en la casa del Señor. Me libero en la casa del Señor de toda, de esa cortisona que podemos estar generando, ¿sí? De todo ese estrés que podemos estar acumulando de una semana que nos debilita la interacción con el mundo. Pues bueno, yo sí encuentro mi desestrés en las cosas de Dios, porque es un estilo de vida. Usted debe de apasionarse por las cosas del Señor. Usted debe ver la vida en Cristo como un estilo de vida nuevo. Porque cuando usted no tenía a Cristo, usted no veía, ay, el lunes tengo que hacer esto con mis amigos. Ay, el martes tengo que ir a jugar pelota. Ay, el miércoles tengo que ir al cine con mis amigos. Ay, el jueves es juego de naipe con los amigos. Ay, el viernes, San Viernes para los amigos. Ay, el sábado otra vez tengo que ir a jugar pelota. Qué semana tan cargada que es mi vida. Nunca usted lo decía así, sino que usted disfrutaba porque era su estilo de vida. Sin Cristo, por cierto. Y ahora con Cristo tiene un nuevo estilo de vida al cual usted es llamado a disfrutarlo, deleitarse en las cosas del reino. Orar por los hermanos es deleitarse. Congregarse también es un deleite delante del Señor. Poder adorar de manera congregacional, de poder recibir esa palabra de manera congregacional, el poder escuchar un testimonio de alguien de manera congregacional. Qué hermoso. Poder sentir el calor fraterno de los hermanos, poder expresar con ósculo santo, sí, un saludo a los hermanos. Qué bendición. Eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí, de manera constante, de manera constante. Por este motivo se nos apremia a ir a ese lugar donde nos congregamos, a ese lugar geográfico donde Dios nos ha dado la bendición de poderlo hacer, donde tenemos un techo que nos cubre del sol, donde tenemos una silla donde nos podemos sentar confortadamente y recibir el mensaje del Señor. En África, ¿sí? El lugar donde se congregan muchas veces es un tronco y ponen unas ramas, ¿sí? Sobre sus cabezas y ahí ellos se congregan y son tan felices que no solo van una vez, sino que regresan y regresan porque ahí tienen la oportunidad de estar todos juntos y poder adorar al Señor. Ahora imagínate lo que tú tienes hoy acá, lo que tú tienes en tu casa de oración. Así que no dejes de congregarte. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aprovechemos lo que el Señor nos ha dejado. Tengamos presente las bendiciones que Dios nos ha dado. Esto es parte de poder responder esa pregunta, ¿cómo ser un cristiano espiritual? Pues bueno, no deje de congregarse. Organice su vida, organícela, ¿sí? Usted puede hacer cualquier compromiso hasta el día sábado, pero el domingo no deje de congregarse. No deje de congregarse, porque de ahí no va a tener la oportunidad hasta la siguiente semana de poderse congregar, y hablo de manera presencial, congregacionalmente hablando. Claro, tenemos las redes sociales, tenemos el Zoom, tenemos interacción entre semana, pero esto es algo que aprovechamos. Pero yo aquí no te puedo abrazar, no puedo escucharte así audiblemente y de manera presencial. Te veo y me alegro y me gozo porque te veo muy atento recibiendo la palabra del Señor. Pero estaría mucho más contento si pudiera hacerlo presencialmente y saber que tú estás ahí respirando conmigo en el mismo lugar. Así que, amados hermanos, esta clave también es importante, que da respuesta a esta pregunta en el capítulo 5 de nuestro estudio bíblico discipulado, que fortalece todo esto que tiene que ver con el discipulado y que trae fortaleza a nuestras vidas. Es porque el discipulado es transversal. El discipulado es un estilo de vida. El discipulado es un día a día, de manera constante y en todas las áreas de nuestras vidas, acercándonos más a Jesús para poder conocer más de su verdad. Jesús nos dejó ejemplo, nos dejó pisadas para que las sigamos y podamos estar delante de Dios siempre, haciendo lo que se nos ha revelado y lo que se nos ha pedido a través de la palabra, y sobre todo lo que Jesús dejó como ejemplo para nosotros en esta tierra. Vamos a quedar hasta ahí. Nos quedan todavía 2 claves más. No las vamos a abrir para no quedar a media. Creo que en honor al tiempo, hoy haciendo una recapitulación hasta el presente, de acuerdo a lo que este capítulo nos ha traído como bendición a nuestras vidas, de acuerdo a lo que dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1, de manera que yo, hermanos,
no pude hablaros como a espirituales. Y esa es una condición que nosotros debemos de tener presente. Debemos de ser cristianos espirituales, porque si no somos espirituales, seremos carnales. En este contexto, aquí yo creo muy claro. Si bien es cierto, podemos hablar de tres tipos de hombres o de seres humanos: los naturales, los carnales y los espirituales. Y no creo que hoy nos esté escuchando ninguna persona natural, porque la natural sería aquella que nunca ha recibido a Jesús. Pero entre espirituales y carnales estamos hablando que pertenecen a la misma familia del Señor, pero unos están más viviendo en la carne que en el espíritu, y hay que tener cuidado. Así que si usted ha estado viviendo más en la carne, hoy el Señor nos da pautas más cercanas, ¿sí?, a nuestras vidas para poder responder esta pregunta de cómo ser un cristiano espiritual. Así que, amados hermanos, ya hemos visto la primera clave: conviértete en un cristiano espiritual orando con frecuencia, con regularidad, sin cesar, estilo de vida. Oramos siempre, nos comunicamos siempre delante del Señor. Una segunda clave que ha sido de mucha bendición para nosotros y que incluso se articula al estudio bíblico 2024, que lo vimos durante muchos meses, era la voluntad perfecta de Dios. Así que para ser ese cristiano espiritual debemos convertirnos en esa persona que estamos buscando la voluntad de Dios, pero no la voluntad paralela, sino la voluntad perfecta. No la voluntad imperfecta, sino la que es, la real, la que el Señor se agrada, la que el Señor, ¿sí?, nos pide que podamos vivirla. De acuerdo a lo que dice primera de Juan capítulo 2 versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una tercera clave que dimos a conocer ya el día de hoy: conviértete en un cristiano espiritual teniendo buena conciencia. Basado en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19 al 20. Y finalmente, la que hemos terminado de analizar en esta noche: conviértete en un cristiano espiritual conviviendo de manera regular. Y de esa palabra conviviendo, una serie de sinónimos que realmente nos alertan, como cohabitar, coexistir, residir, participar y compartir de manera regular con nuestros hermanos. Eso es todo por hoy, amados hermanos. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre bendito, Padre de bondad y misericordia, te alabamos y te bendecimos. Le damos honra, gloria, honor y alabanza. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Agradecidos contigo, Señor, por esta noche de estudio bíblico, por este tiempo donde mis hermanos y amigos invierten su vida en las cosas del reino. Apartamos para ti este espacio para dedicarnos a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Pero no solo queremos ser oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. Así que permítenos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, poner en práctica todo lo recibido para también poderlo experimentar, vivir y compartirlo con el que más lo necesita. Todo lo que recibimos de gracia lo compartimos en el nombre de Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.